Cordial saludo. Eh, el presente proyecto se titula Diseño de una metodología de indicadores para la evaluación de proyectos de infraestructura física y vial ejecutados por la Gobernación de Risaralda, elaborado por José González Castro, ingeniero civil, como proyecto de grado con el fin de optar el título como especialista en gerencia de proyectos en la Corporación Universitaria UNITEC. A manera general, el contenido de la presentación se va a desarrollar en esto: en introducción, justificación, planteamiento del problema, pregunta, investigación, objetivo, marco teórico, resultados, conclusiones. De manera general, el proyecto busca desarrollar una metodología como respuesta, como propuesta, para que las entidades, en este caso la Gobernación de Risaralda, desarrolle autoevaluaciones internas sobre la gestión de los proyectos civiles ejecutados a través de la Secretaría de Infraestructura, eh, y la elaboración de posteriores planes de mejora que puedan ser útiles para medir la eficiencia o para mejorar la eficiencia en la planeación y ejecución de recursos de proyectos con recursos públicos. Quiere decir esto que esta metodología lo que busca es complementar el trabajo que está haciendo el Departamento Nacional de Planeación con su metodología de índice de gestión de proyectos de regalías, IGPR, a través del cual realiza la evaluación, seguimiento y evaluación de las inversiones del gobierno nacional con recursos de regalías en los proyectos de inversión. Eh, entonces, lo que se quiere es desarrollar una metodología de manera general que pueda evaluar los proyectos de inversión que desarrollan las entidades estatales con recursos de proyectos que se ejecutan con fuentes de financiación diferentes a las de las regalías nacionales. Y es que los departamentos, los municipios ejecutan recursos con financiación de convenios con el Departamento de Propiedad Social de PS, con asociaciones de municipios, con envías, con los ministerios. Y entonces esta fuente de financiación o este proyecto financiado con estos recursos no tiene ningún tipo de seguimiento, no se les hace el debido y correcto seguimiento y evaluación. No solamente es ejecutar el proyecto, sino también hacer la evaluación y el respectivo análisis y las lecciones aprendidas que deban quedar de ese proyecto general para aplicarlas como planes de mejora en futuros proyectos. En sí, esa es la idea de este desarrollo, la cual vamos a presentar a continuación. La justificación, y es que se requiere diseñar una metodología que permita medir la eficiencia en la planeación de proyectos terminados sobre su tiempo de ejecución y su costo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo conscientes en las entidades de el impacto que tiene la planeación de los proyectos y su desarrollo en la realidad. No estamos conscientes en los plazos de ejecución que se están colocando en los presupuestos, en la suficiencia de los presupuestos, y eso está afectando a las comunidades que deberían ser los directamente beneficiarios, están siendo afectados por la mala planeación de los recursos. ¿Qué podemos obtener con esta metodología? Reducir la cantidad de hallazgos por parte de los entes de control en las auditorías que realizan periódicamente, sean estos Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y hasta mismo ANP, en cuanto a la gestión de estos recursos. Y también podríamos decir que el uso de esta metodología o la aplicación de esta metodología podría ayudar a hacer una proyección respecto a cómo es la viabilidad de la financiación de nuevos proyectos con recursos de regalías, al saber cuál es el comportamiento que tiene la entidad con sus propios contratos internos. Estamos hablando que el planteamiento del problema entonces es que la entidad no cuenta con una metodología de evaluación cuantitativa de la planeación de proyectos civiles, de proyectos de infraestructura física y vial que se desarrollan en el departamento con fuentes de financiación distintas a las regalías nacionales. Proyectos enfocados a las vías y a la infraestructura física, a la infraestructura educativa, a la infraestructura social, al sector salud, que no se desarrollen con recursos de regalías. La pregunta de investigación sería entonces: ¿cómo evaluar la gestión del Departamento de Risaralda sobre la planificación de proyectos terminados de infraestructura física y vial con fuentes de financiación distintas al sistema general de regalías? Como objetivo general, tenemos diseñar una metodología para medir el cumplimiento del principio de la planeación en los proyectos de infraestructura física y vial celebrados por la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Risaralda en estado terminado. Los objetivos específicos van encaminados al cumplimiento de este. Se listan aquí estos cinco objetivos específicos que están enfocados en establecer variables, crear los indicadores, fijar las escalas numéricas y diseñar un modelo matemático para el análisis. Respecto al marco teórico, tenemos que decir que se basa mucho o se toma de referencia esta metodología que utiliza el Departamento Nacional de Planeación para la medición del desempeño de las entidades en cuanto al uso de los recursos de regalías. El IGPR es la línea base o, digamos, eh, la metodología que tenemos de referencia, en la cual se compone de dos factores: la cobertura de la información y la eficiencia en esta misma. La cobertura de la información se refiere a la gestión propia administrativa de la entidad, en la publicación oportuna, en la completud de la información y en la consistencia de la información en las plataformas SCROI del SGR. Esta plataforma lo que hace es consolidar la información mes a mes de los proyectos financiados con recursos de regalías y cuya gestión hace el representante legal de la entidad. Tiene un máximo de 100 puntos y obviamente afecta la eficiencia de los proyectos que más adelante vamos a ver. La eficacia o la eficiencia de los proyectos depende del estado de proyectos. Tenemos estados sin contratar, en ejecución, terminados y desaprobados, y proyectos con decisión motivada de no continuidad. Estos estados, digamos, en cada uno de estos estados, el IGPR se calcula de forma diferente y tiene una puntuación y una escala numérica distintas.
para el presente proyecto nos enfocaremos solamente en los proyectos terminados, que es donde podemos evidenciar claramente si se cumplió o no el plazo previsto por la entidad en la etapa precontractual y el valor previsto por la entidad en los estudios previos. Los indicadores para proyectos terminados para el DNP se establecen estos cuatro factores de ponderación o cuatro indicadores: el cumplimiento del alcance, el costo, del plazo y la eficiencia de la gestión del cierre. Los tres primeros requieren una correcta planeación o el cronograma del proyecto, y la eficiencia de gestión del cierre es una gestión documental que hace la entidad para cerrar los proyectos. Dice que un proyecto terminado eficientemente cumple el 100% de las metas en el tiempo programado y con el costo estimado en la formulación y aprobación del proyecto. En el estado del dato tenemos que decir que la investigación encontró evidencia de metodologías que permitieran evaluar la gestión que realizan las entidades públicas con proyectos de inversión con recursos propios, pero sí tenemos proyectos o estudios que evalúan el principio de la planeación o la planeación de los proyectos en el país. Tenemos, ¿no?, el proyecto de Gutiérrez y Megralejo, que se titula Clasificación automática del avance de megaproyectos de inversión pública en Colombia desde el enfoque técnico, organizacional y ambiental, que buscan hacer una metodología predictiva en proyectos desarrollados entre 2008 y 2012, megaproyectos de construcción con recursos de regalías, en los cuales con unos indicadores yo pueda predecir si el proyecto va a tener o no retrasos a futuro. Otro proyecto que es el análisis de los indicadores de eficiencia y eficacia en la gestión de desempeño de proyectos ejecutados con recursos del sistema de regalías en la región Caribe colombiana entre 2016 y 2019, que estableció cómo estaban en cumplimiento de estos indicadores establecidos por el DNP en la costa caribe colombiana, indicando serios problemas en cumplimiento de estos indicadores y obviamente una evidente falta en la planeación de los mismos. El alcance del proyecto no es más que establecer una metodología que permite hacer la evaluación de las entidades estatales conforme al cumplimiento de las metas planeadas en los tiempos establecidos con los dineros presupuestados. Solo serán estudios de este proyecto aquellos contratos, aquellos proyectos que sean ejecutados por la Guardia Nacional Risaralda bajo las modalidades de selección de la Ley 80 de licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada y mínima cuantía. La hipótesis es que existe una dispersión mayor al 50% respecto a la planeación de los proyectos y su ejecución real. Eso vamos a verlo más adelante. Fuentes de financiación. Tenemos que la estrategia, fuentes de información, recolección de datos. Las fuentes de información para el desarrollo de la metodología propuesta son de tipo primaria, obtenidas directamente en la entidad a través de documentos oficiales, en las instituciones, a través de documentos y consultas en sitios web, en la página web de la entidad, en la plataforma SECO2. La población de estudios se refiere a los contratos desarrollados por la entidad entre 2019 y 2021 que estén terminados, ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y que estén desarrollados bajo la modalidad de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía. Estas modalidades están fijadas en la Ley 80 de 1993, que es la carta de navegación en materia de contratación estatal, además de otras leyes que la complementan, y que la muestra de estudios se refiere a 30 contratos ejecutados en estas condiciones. Las herramientas de recolección no tenemos el uso de encuestas o entrevistas porque la recolección se hace de manera primaria, es una recolección, una revisión documental y una recolección de datos que se hace para obtener la información. La información recolectada de estos archivos físicos del sistema de compras públicas SECOP y de la página web de la entidad se asocia a una plantilla en el software libre de Microsoft Excel, en los cuales se hace una descripción y una consolidación de los datos. Se requiere como mínimo lo siguiente: el nombre del proceso, que es el consecutivo de la entidad respecto al proceso de selección, el contrato derivado de este proceso de selección, valor numérico, el año en cual se suscribe, el objeto que se requiere el objeto del contrato, que es el mismo nombre del proceso, contratista quien se lo gana, el plazo de contractual en meses, terminación inicial, número total de prórroga, fecha de terminación, valor inicial del contrato, valor final del contrato, y esta información se sustrae o se recibe del acta de recibo, acta final, acta de liquidación o certificado de contrato, que son documentos válidos sobre todos estos contratos, ¿no? Las variables creadas para este tema son de plazo, de valor y riesgo. De plazo, la variación en cuanto a la fecha de terminación final y la fecha de terminación inicial del contrato respecto al plazo contractual. Si este valor es cero, quiere decir que el contrato se ejecutó en la fecha prevista en los estudios previos. Igualmente, la variación del valor total de valor, que está entre el valor total de contrato y el valor inicial de contrato, respecto al valor inicial previsto. Si este valor es cero, quiere decir que no hubo variación respecto al recurso previsto. El riesgo relaciona el tiempo total de las subvenciones y el plazo inicial contractual. El estudio estadístico pretende hacer un análisis descriptivo de los datos de muestreo, identificando en las variables, en la medida de tendencia central de la desviación, la varianza y la coeficiente de variación. El IGP se compone entonces, o se va a componer de la desviación del costo y la desviación del plazo. Son dos indicadores que componen el 50% del IGP. La desviación del costo K toma un valor de 0 a 1 y se dice que este valor debe ser inferior a 20% para tener un impacto positivamente en el IGP. Es decir, que si el costo de un proyecto se desvía más del 20%, ya tiene problemas en la planeación. Ahora, el de desviación del plazo va a tener un valor igual, una escala de 0 a 1, y que si este se desvía más del 50% del plazo previsto, si un proyecto se desvía más del 50% del plazo previsto, va a tener entonces ya problemas en la planeación y no va a puntuar en cuanto al IGP. Los valores o la desviación la fórmula del IGP sería entonces 1 menos la desviación de costo más la desviación del plazo entre 2 por 100. Esta escala numérica que tenemos acá es similar a la que usa el DNP, buscando, digamos, asimilar o agrupar los valores. Digamos que la idea es que las entidades tengan más de 75 puntos para estar en un nivel alto y excelente de ejecución de los recursos.
Sobre los resultados, tenemos que decir que de la ejecución del muestreo, del 30 datos que se tomaron, solo 26 de ellos pudieron ser analizados. ¿Por qué? Porque 4 de ellos presentaban problemas. Tres contratos que no tenían la información documental del cierre de manera oportuna, es decir, no estaban liquidados, no tenían actas de recibo ni actas de liquidación, entonces fue imposible acceder a la información. Y otro contrato que tiene un proceso vigente de sancionatorio, un proceso fiscal vigente que no se pudo entonces acceder a la información. Por otra parte, ya esos 26 datos restantes se les pudo hacer el análisis y la recopilación de datos, tal como se muestra en el estudio documental. Se le hizo el cálculo de los indicadores de plazo, de valor, de riesgo, la desviación del costo, la desviación del plazo y el valor del IGP. Se tiene que solo 3 contratos no se tuvo una desviación del plazo previsto por la entidad y que estos correspondieron a proyectos de mínima cuantía, que representan el 11.5% de la muestra tomada. Que además de eso, 6 contratos no tuvieron desviación del valor y que esos 5 pertenecen a contratos de mínima cuantía, que estos pertenecen al 23.5, 23.1% total de la muestra. Aquí está la composición de la muestra por cada vigencia, para los 26 contratos analizados. Las suspensiones de los contratos me muestran acá la suspensión total en días, diciendo que en 2019 las suspensiones en días fueron de casi 500 días, y para el 2021 fue una reducción de máximo 300 días en cuanto a suspensiones, pero si yo tomo la variable de riesgo, que es la relación entre el total de días suspendidos versus el plazo contractual, quiere decir que los proyectos en 2021 tuvieron un aumento en esta relación, es decir, que el tiempo de suspensión fue en promedio 400% el plazo contractual. El tiempo de suspensión fue 400% el plazo contractual en 2021. Respecto a los datos, a las variables de valor, tenemos que tuvo una media de 21.5% aproximadamente y una mediana de 18.7%. Quiere decir que la desviación promedio del valor de los proyectos fue mayor al 20%, es decir, hubo una adición de mayor al 20% en cuanto a los proyectos y que su mediana, es decir, que el 50% de los datos estuvo con una variación del valor por debajo del 18.7%. Entonces tenemos una consolidación de información a la izquierda, no hay una distribución normal en la muestra y vemos con preocupación que el 50% de los datos se mantuvo por debajo del 19% de la adición y que el otro 50% pues superó este valor. Muestra acá el diagrama de caja y bicote de la dispersión de los datos. Tenemos de plazo, la variable de plazo muestra una media de 487% y una mediana de 422%. Quiere decir esto que el valor de la desviación en promedio, los contratos se desviaron un 490% del plazo inicial previsto, es decir, casi 5 veces el plazo inicial previsto por la entidad. Y que el 50% de los datos se mantuvo por debajo de 420%, que sigue siendo un valor muy alto. Muestra aquí el diagrama de caja y bigote de los datos. Y el valor del IGP es sustancialmente preocupante. Quiere decir que la media de los contratos es 24.7 y la mediana 11.2. Quiere decir esto que el promedio del IGP de la entidad es 24.7, que es tiene una cualificación de desempeño insuficiente, un 25% del valor del IGP en cuanto a la escala montada anteriormente, y que el 75% de los datos muestran un IGP de 50%. Asimismo, la mitad de los datos, o sea, el 50%, tuvo un IGP del 11%, lo cual es extremadamente preocupante. Las conclusiones en general se muestran acá. Se logró indicar cualitativamente la relación en cuanto al tiempo de ejecución real del contrato y el tiempo proyectado por la entidad en la planeación. De igual manera, la medición de la variable de plazo y de costo permitieron hacer estas relaciones entre el tiempo inicial previsto y el tiempo final ejecutado, entre el costo inicial de los contratos y el costo final de los contratos. El indicador de la desviación del plazo y la desviación del costo son los indicadores previstos y que tienen una variación entre 0 y 1 y que la numeración es proporcional a estos valores, ¿cierto? El modelo matemático permite obtener datos constantes de la medición de los valores coherentes con la realidad y de fácil interpretación. Tenemos acá que, asimismo, la variable de riesgo mide el impacto de los factores externos e internos del contrato y su impacto en el cumplimiento del plazo. Es importante saber y estudiar por qué hay tantos tiempos de suspensión y por qué representa tanto esa suspensión, la suspensión de los contratos, el tiempo, o sea, por qué representa tanto, 400% del plazo contractual, por qué se suspenden esos contratos, qué está pasando en estos contratos que están siendo afectados en su ejecución. Respecto al comportamiento de la muestra, se tuvo que en 2020 hubo mayor tiempo de suspensión, pero que en 2021 el tiempo de suspensión fue mucho mayor en proporción al plazo contractual que en 2020. En 2020 se puede asociar al tiempo, a la pandemia que vivió el país de COVID-19, que afectó obviamente las obras y todos los campos del país. Entonces, es un tema para estudiar, para revisar más adelante. El 11.5% de la muestra de estudio que se ejecutaron bajo la modalidad de mínima cuantía mostró un buen desempeño respecto al plazo y que obviamente el 23% también mostró un buen desempeño respecto al cumplimiento o a la desviación del valor de los contratos. Que el desempeño de los contratos de la entidad tuvo un desempeño del 24%, que representa una planeación ineficiente, indicando que el 50% de los contratos tuvo un IGP del 11% que sigue siendo ineficiente. Que solo el 25% presentó un IGP entre medio, o sea, de máximo 50%, es decir, medio, que tampoco es lo que se quiere. Y que se destaca que solo el 25% de los datos de estudio presentaron un desempeño entre medio y excelente, que hay una evidente falla o problema en la planeación de la entidad que deben ser estudiados y analizados. Tenemos que la hipótesis se cumplió
según lo previsto, que los contratos se desviaron más del 50% del valor previsto, se desviaron alrededor del 75% de los datos previstos por la entidad, y que la meta presentó una variación promedio del 20% en sobrecosto respecto al valor y de 5 veces el tiempo previsto para los contratos. Muchas gracias.